también un poco de la programación. Pues la programación ya la conocéis todos, está colgada en la página del Ayuntamiento y también nosotros la hemos colgado en la página de Senderismo Senior y también se ha enviado por correo electrónico. No obstante, en la oficina, ahí en la Milagrosa, si alguien con las consideraciones que yo quería tratar, que os fijarais un poco en el grado de dificultad de la ruta. Aunque es difícil homologar, hay un sistema que se llama MIDE para homologar la dificultad técnica de las rutas de senderismo. Esto es un grupo grandísimo, grandísimo y muy heterogéneo, con lo cual es muy difícil definir si es desde el siglo XVIII. Pues ya no me quiero extender nada más. Poco a poco iremos que espero que el programa que hemos hecho este año cumpla vuestras expectativas, sea de vuestro interés, y si no, pues nada, tenemos alguna sugerencia o algo, pues lo comentáis. Así que nada, que tengáis una buena marcha. Sé que vais a hacer el legado de la ilustración, sí, ¿no? Sí. Así que nada, esperemos que sigáis así, con esa vitalidad y con esa forma de plantear la vida. Y tan jóvenes. Ay. Yo cada vez veo mejor, cada vez veo mejor. Y nada, muchas gracias y que nada, y que lo paséis muy bien, que tengáis una buena marcha. Estamos en la calle Real. Esta calle se construye entre 1750 y 1762. Para entender qué es lo que pasa aquí, tenemos que recordar qué había en este espacio, ¿no? En este lugar. Primero, tenemos que pensar que todo lo que es la valla, el muro ese del Arsenal, todo eso era el Arenal. El Arenal era como la playa del mar de Mandarache. Todo eso era una playa formada por las arenas que arrastraban las ramblas de Benipila y la rambla de Santa Florentina que venía por aquí, por la calle Conducto, ahí venía y desembocaba aquí. Además, en esta parte se encontraba el arrabal de San Roque, que procede del siglo XVII y que se va generando a partir de la calle del Carmen. Entonces, toda esta parte que vemos aquí estaba cubierta de casas. Todas las casas llegaban hasta el Arenal. Y en este lado se encontraba la muralla del siglo XVI que venía del Molinete, bajaba por las puertas de Murcia, ahí a la altura de Santa Florentina más o menos, hacía un quiebro y el lienzo de la muralla seguía hacia abajo más o menos por la mitad, estoy hablando aproximadamente la mitad de la calle Real. Esa muralla tenía un baluarte en la esquina donde estaba la artillería y ese baluarte se llamaba Camposanto porque había un cementerio al lado, el cementerio del Hospital de Galeras que estaba ahí al lado.
Bien, esa es la situación. Y al mismo tiempo el arsenal, que es cuando se empieza a construir en 1749. Ya se había empezado en 1730, pero de una forma ya con más ímpetu, con más recursos, se empieza en 1749. Entonces, ¿qué ocurre? Que se encuentra el ingeniero, el director, se encuentra que están haciendo un arsenal, una instalación industrial ahí, y la ciudad está aquí. Por lo tanto, estaban pegados, y eso no podía ocurrir. Para que no ocurriese eso, entonces deciden hacer un espacio de seguridad, un espacio frontera entre la ciudad y el arsenal, y nace la calle Real. La calle Real nace con un fin militar, que es separar el arsenal de la ciudad. Para eso, ¿qué hubo que hacer? Primero, tirar casas. Aquí se tiraron 50 y tantas casas. ¿Sí? Hubo que tirar la muralla, hubo que tirar parte del cementerio. ¿Sí? Todo eso llevó, pues lógicamente, un retraso en las obras. ¿Sí? A pesar de que tenía un fin militar, Cartagena se beneficia de esta calle, porque fijaros que es una calle que es una circunvalación, es la primera circunvalación que tiene Cartagena. Ya las recuas, los carros, etcétera, ya no tenían que cruzar las puertas de Murcia, calle Mayor para llegar al puerto, sino que ya venían por aquí. Por lo tanto, es un desahogo para la ciudad. La Ilustración, que es un movimiento cultural, entre muchas facetas, muchas características, una de ellas era mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, de la población. Por lo tanto, lo que hacen aquí es una calle ilustrada, es una calle ancha, es una calle con árboles, es una calle con fuentes. Ponen dos fuentes de agua potable, una que está allí y otra que estaba en esta pared. Es decir, se hace la calle y se hace ese muro, ¿no? Esa valla de contención del arsenal. Esto nuevo que dicen los urbanistas, que lo llaman los urbanistas, que es una calle, la calle de una sola acera. En Cartagena hay varios casos, como veremos ahora en el recorrido, de una sola acera, es decir, se podía circular los peatones por aquí, pero no por allí, más o menos como ahora. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el origen de esta calle que cambia y configura toda esta zona, todo este flanco de la ciudad. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Ahora nos paramos en la Plaza del Rey, al lado del Infante de Madrid. Espacio delante de la puerta de servicios que estaba a este lado para poder entrar y salir los carruajes. Ese espacio, cuando llega el siglo XVIII y hacen la Plaza del Rey, se queda pequeño para lo que quiere el rey. El rey lo que quería cuando hacía una obra era que pudiese ser contemplada, porque él lo que quería era demostrar su grandeza, su poder, ¿eh? Entonces se hace como un espacio que llamaban entonces de respeto, ¿no? Que lo echamos en falta, por ejemplo, en la calle Mayor, si pudiésemos ese espacio para poder ver las fachadas. Bien, entonces lo que hace el rey aquí es hacer un espacio grande para poder admirar el arsenal, por lo menos en la representación que tenía su puerta. Por lo tanto, nace también con una mentalidad militar, es decir, dar publicidad a la obra del rey. Para eso también tienen que tirar casas, ¿eh? En este lado estaba, ya las casas del rey ya no estaban, se habían construido el cuartel de batallones, que estaba aquí, y en la parte posterior estaba el colegio de los jesuitas, que estuvo funcionando todo el siglo XVIII, al lado de la capilla de San Sebastián, que daba a la plaza de San Sebastián. Entonces los jesuitas estuvieron aquí hasta que ya fueron expulsados, como sabéis, de España. Bien, pues en esas condiciones se tiran estas casas y se hace este espacio amplio
como pues, una zona, como digo, de respeto para poder observar la puerta, que no era esta es del siglo XIX, la puerta era más pequeña, pero bueno, daba a entender la obra que había detrás. Igual que pasa con la calle Real, la ciudad se beneficia también de esta plaza, es una plaza ilustrada, una plaza llena de árboles y también con una fuente. Según Ordován, la fuente estaba en aquella esquina, una fuente también de agua potable. ¿De acuerdo? Este es otro elemento fundamental de la Cartagena de la Ilustración. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacerlo. Nos encontramos ante uno de los edificios clásicos del siglo XVIII, que es el cuartel de presidiario y esclavo. Ese es el nombre original de este edificio que se construye entre 1776 y 1786 aproximadamente. Cuartel de presidiario y esclavo es porque ahí pernoctaban, ¿no?, los que estaban condenados por algún delito, que eran los presidiarios, y los esclavos, que eran los prisioneros del rey. Es decir, España estaba en guerra con los turcos y con los berberiscos del norte de África, y los prisioneros de guerra pues eran los esclavos, lo mismo que ellos tenían cristianos que eran prisioneros de guerra y eran los esclavos. ¿Por qué se hace este cuartel? Se hace porque en el arsenal trabajan aproximadamente unos 2.500 o 3.000 presidiarios y esclavos. Total, trabajaban unas 6.000 personas y entre el 40 y el 50% eran presidiarios. Una de las razones de hacer esa valla también era para evitar que se escapasen cuando estaban trabajando. Bien, inicialmente este cuartel está dentro del arsenal, es decir, la valla pasaba por delante y las personas que pernoctaban aquí trabajaban durante el día de sol a sol en los trabajos más difíciles del arsenal, que luego veremos algunos en la maqueta, y por la noche venían a dormir aquí. Aunque su capacidad era de unas 2.200 personas, llegaron a estar hasta 3.000 viviendo aquí. La construcción es la típica de la obra militar que se hace en Cartagena: cuartel de presidiario, parque de artillería, hospital de marina, cuartel de Antigones, todos de mampostería, con 2 alturas, con los arcos escarzanos, con grandes rejas para evitar que se escapasen, es decir, y una construcción rectangular, como veremos ahora en el patio. Decir también que donde estamos ahora, en el siglo XVIII, esto era agua. Esto es un terreno ganado al mar. Ganado al mar, ¿por qué? Porque el mar de Mandarache, donde se está haciendo el arsenal, tenía aproximadamente unos 50 centímetros de profundidad, porque se había ido colmatando con los arrastres de la Rambla de Benetilla. Entonces, de 50 centímetros hasta 10 metros que tiene ahora y que tuvo en el siglo XVIII, hubo que ir dragando. Toda esa tierra, todos esos tarquines, toda esa arena se fue colocando
en esta zona. Por lo tanto, esto era una zona ganada al mar. El arquitecto, cuando rehabilita este edificio como universidad, le añade esta parte, hace dos estanques que los podemos ver ahí. Lo que pasa es que están vacíos, la idea del arquitecto era que estuviesen siempre llenos de agua para recordarnos que esto era una zona ganada al mar, ¿no? Bien, pues este es el origen del cuartel de presidiario. Vamos a ver ahora un poquito, porque yo creo que lo habéis visto todo, pero vamos a pasar al patio y ya comentamos otro detalle y ya nos vamos al ayuntamiento. Pero vamos a pasar al patio por la puerta. Bueno, aquí todos, la mayoría, los que habéis hecho la mili en Marina, tenéis buenos recuerdos, o malos, no lo sé, por lo menos tenéis recuerdos. Yo lo hice en artillería, aquí no estuve. Bueno, aquí os podéis hacer una idea de la grandiosidad, de la magnitud de los monumentos, de los edificios que se hacían en Cartagena en el siglo XVIII. Es decir, su capacidad era para 2.100 personas, en el centro había una fuente que es donde se aseaban, bebían y todo, los presos. Se me olvida decir que se ve mejor desde fuera que esos dos cuerpos que están fuera del contorno del perímetro, esos dos cuerpos saledizos eran las letrinas, ¿no? Las letrinas que se canalizaban las aguas hacia el puerto. Imaginaros el olor que tenía que haber en la zona y había continuamente quejas de ello. Bien, pues aquí es donde los domingos, me imagino que eran los únicos días que estaban, pues los presos salían a tomar el aire y el sol. En los edificios, como he dicho, es un edificio homogéneo alrededor de un patio donde todo era diáfano, ¿eh? Solamente la unidad arquitectónica de eso eran 4 columnas y una bóveda. Las bóvedas solamente quedan las de la biblioteca, las demás se han perdido. Pero ese es el tipo de construcción que se hace en toda Cartagena, es decir, 4 columnas y una bóveda de arista o esférica, ¿no? Depende del sitio. Ya a final del siglo XVIII los esclavos desaparecen porque se firma la paz con Argel, entonces se liberan todos los esclavos y ya solamente quedan presidiarios, con distintos nombres. Pues esto funcionó hasta 1945 como cárcel. Y aquí pues vivían, ya que se puso el cuartel de instrucción. El nombre que se le daba a esto en el siglo XIX era la Casa Negra. La Casa Negra, y hay un libro escrito con ese nombre, que era no por el color de las paredes, ¿no? Porque no eran negras, sino por las historias negras que había en su interior. Ahora cuando salgamos podemos mirar a la derecha, se encontró una argolla que está cogida a la pared, donde se ataban a los esclavos y a los presidiarios, llevaban grilletes y se ataban a esas argollas mientras que dormían para que no se escapasen. Me imagino que serían a los más conflictivos, no sería a todos, ¿no? Pero bueno, y con todas esas historias que se cuentan aquí, pues es por lo que se le dio el sobrenombre de la Casa Negra, ¿no? Ya una anécdota, porque muchos de vosotros os sonará y también hay paneles ahí que lo recuerdan. Bueno, pues aquí estuvo prisionero Largo Caballero, Julián Besteiro, durante la República estuvieron aquí, cuando era penal, ¿no? Pues estuvieron aquí presos. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver la argolla que está saliendo a la derecha, lo que no la hayáis visto.
menos pensionistas que además tocamos. Hacer una previa con él. Ponte, Esteban, ponte. Fíjate que venga más gente. Un poquito ese busto, o mejor el personaje. Ese busto, como sabéis, fue el primer acto que se hizo este año de la Ilustración. Vino el almirante, vino el alcalde y puso ahí, bueno, lo trasladó del sitio. El busto ya estaba anteriormente en Cartagena y se puso ahí como primer acto de celebración del año de la Ilustración. Representa a Carlos III. Carlos III es, me parece, el tercer monarca borbónico que reina en España, y es el más representativo de la Ilustración. Es el que puso en marcha más programas, sobre todo referente a la sanidad, la agricultura, la educación, todo con un tinte ilustrado. Es el clásico rey, habréis oído muchísimas veces la frase de que todo para el pueblo pero sin el pueblo, es decir, todas sus reformas iban encaminadas pues a mejorar la vida. Se pone Carlos III porque es el más importante para Cartagena, reinó durante 30 años y en esos 29 años, por la verdad, en esos 29 años pues se terminaron todas las obras, se hizo la muralla y por eso se llama muralla de Carlos III, se terminó toda la fortificación exterior terrestre de Cartagena, se hace galeras, se hace allí moros, se hace galeras, se hace atalaya, porque las baterías de la entrada de la ciudad, lo que era la defensa marítima, esa ya se habían hecho en 1740. Entonces, el estar ahí es porque, insisto, es el rey que representa mejor la Cartagena
de la Ilustración. Era un hombre muy preparado, a diferencia de otros reyes, él ya tenía mucha experiencia en reinar. Antes de venir a España, había estado ya 30 años reinando en Nápoles y en Sicilia. Entonces, cuando viene aquí, pues trae mucha experiencia de gobierno. Hay que decir también que la Ilustración, que era un avance en muchas ideas, pues pasa como ahora, cuando hay alguien que quiere avanzar un poco, pues aparecen voces disconformes, había nobles que no estaban de acuerdo pues con las reformas que había. Entonces, pues el motín de Esquilache, que habéis oído hablar por ahí, pues bueno, fue una de las preocupaciones y de los enfrentamientos que tuvo el rey de cara a negar o a participar en esos avances. ¿De acuerdo? Bien, vamos a subir ahora. Esta calle, la calle del Paseo de la Muralla, se construye en 1784, 1784. Y pasa lo mismo que con la calle Real. Se construye no para hacer una calle, se construye porque al hacer la muralla, pues lógicamente se hace la muralla, ahí estaba el mar, la falda del Cerro de la Concepción. Entonces la muralla necesita un espacio, porque está lo que es el muro de mampostería, después está el terraplén de tierra con su adarve y un espacio pues para el movimiento de los cañones, para colocar los puestos de vigilancia, del almacenamiento de la pólvora, etcétera. Entonces Mateu Bodopí, que era el ingeniero que hace este tramo de muralla que se llama el frente de mar, porque está mirando al mar, lo mismo que está el frente de tierra, o el frente del Batel, o el frente de Benipila. Entonces se da cuenta, como había mucha escasez de viviendas en Cartagena, porque ya hemos dicho que crece muchísimo la población, pero las viviendas eran muy escasas porque los grandes espacios los ocupan los edificios militares y los conventos, como veremos en la maqueta. Decide ampliar, recorta un poco la falda del cerro y hace una calle, y una calle con unos solares para construir viviendas. Es decir, que insisto, el inicio de esta calle, de este paseo, es la construcción de la muralla. Entonces, aprovechando ya ese espacio, aparece la calle. Se vuelve a beneficiar la ciudad, primero porque aparecen solares nuevos que hacían muchísima falta para la construcción de viviendas, y también una comunicación de cuartel de marina, cuartel real, el Hospital Real, con el centro de la ciudad, o con el arsenal y con lo que era la zona del concejo, ¿no? De lo que era el ayuntamiento. Por lo tanto, aparece, pues también se beneficia. Igual que la otra, es una calle amplia, con árboles, y también es una calle de una sola acera, nada más que se podía circular por aquella zona, no por esta, que es donde estaban los militares defendiendo. Aquí estaban los dos baluartes, los dos grandes baluartes, el número 14 y el número 13, que eran los que defendían la entrada de Cartagena, junto con las baterías que había en la entrada, ¿no? Trincabotija, bueno, todas las baterías que por lo menos los nombres nos suenan, ¿no? Florentina, San Isidoro, Santa Ana, Navidad, La Podadera, todos esos nombres aparecen en ese periodo. Como hemos dicho, el rey quería darse publicidad, entonces se queda con la parcela central de este paseo. Este edificio se construye también en el siglo XVIII, ya a final del siglo XVIII. Se construye como una escuela de guardia marina.
Aquí estuvieron los guardiamarinas durante 50 años, no en este edificio porque no estaba construido, pero en Cartagena estuvieron formándose guardiamarinas. Es decir, los oficiales de Marina se forman en Cartagena durante 50 años, lo mismo que se formaban en el Ferrol y lo mismo que se formaban en Cádiz. Lo que pasa es que se hacen 2 escuelas más porque la Armada se estaba incrementando y se necesitaban muchos oficiales. Entonces, en 1898 por ahí, no, 1889 más o menos, es cuando se hace este edificio, que ya no lo hace un ingeniero militar, lo hace un arquitecto. Juan de Villanueva, que es el arquitecto que hizo el edificio del Museo del Prado. Ahí veréis una placa que no habla de Juan de Villanueva porque él fue el proyectista, el que hizo el proyecto, el director de obra fue otro ingeniero, que es el que aparece, el nombre que aparece ahí, Simón Farrán, es el que aparece ahí. Bien, pues esta es la Escuela de Guardiamarina, posiblemente poco conocida, es un edificio muy interesante que no se puede visitar, pero voy a decir algunos detalles de los pisos para que veáis la importancia que tuvo. Los guardiamarinas, hasta ese momento que se hace el edificio, vivían en la plaza de San Agustín y las clases las recibían dentro del arsenal. En la planta baja estaban las aulas, estaba la cocina, el salón de esgrima y un salón de baile, porque los oficiales tenían que aprender a bailar. En el primer piso estaban los dormitorios de los guardiamarinas. Cada guardiamarina tenía un dormitorio particular para él. Los guardiamarinas eran nobles, tenían que ser, es decir, el requisito para poder entrar en la escuela de guardiamarina en aquella época era tener un antecedente noble. Entonces ellos tenían su propio dormitorio, que era la planta primera. En la planta segunda había dormitorios, pero mucho más amplios, eran 4 dormitorios diáfanos, donde estaban los criados de los guardiamarinas. Cada guardiamarina tenía su ayudante, su criado, y esos vivían en la segunda planta. Y ya en la tercera planta es donde se encontraba la enfermería y el observatorio astronómico. Si os fijáis, esa torre octogonal que aparece en la fachada, ese era el observatorio astronómico. Se decía que una ciudad era ilustrada, se le podía dar esa categoría, cuando tenía un observatorio astronómico y, lo veremos después, otra condición. Bien, pues esto estuvo funcionando hasta 1824. Ya sabéis que el siglo XIX fue un siglo desastroso para España, el arsenal dejó de funcionar prácticamente, no se construían barcos, ya no hacía falta tanto guardiamarina, entonces se quedó solo la escuela de guardiamarina de Cádiz, y esta desapareció y la otra también desapareció. ¿De acuerdo? Veis que, igual que hemos dicho para el arsenal, cualquiera que viniese a visitar Cartagena veía esta fachada de este gran edificio que le recordaba pues la grandeza, la autoridad del rey. ¿De acuerdo? Sácale la gorra, sácale la gorra.
este es mejor que el teatro romano, mejor conservado. Esto está intacta, todas las habitaciones de la edad intactas. Mira ahora que ha salido el puerto romano, debajo de la casa de Montera. Cuando quieras, cuando quieras. Yo me estaba hablando con el mío. Un poquito más. No es para que tengan sitio. Bueno. No chillen mucho Asensio que lo despertamos. Sí. Bueno, no, ella con lo que ha oído sigue. No. Bueno. Aquí podemos ver dos o tres cosas relacionadas con la Cartagena de la Ilustración. Lo primero, que no lo vemos, pero ya lo hemos visto al subir, el Hospital Real. Es la primera obra, bueno, la primera es el cuartel de batallones, que ya no existe. El arsenal, como hemos dicho, empieza en 1749, pues en 1750 o 51 se empieza y se construye el Hospital Real. Cartagena, tradicionalmente, ha sido una ciudad muy insalubre, es decir, por el almarjal, por la temperatura, por la escasez de lluvia, porque el puerto permitía la entrada y salida muy fácil de personas que venían con alguna infección de alguna otra ciudad. Incluso el hacinamiento que había en la ciudad, ¿no? Por las pocas casas y mucha gente. Todos esos detalles pues van determinando que la ciudad sea una ciudad muy propensa a las epidemias. Entonces, por eso el rey inmediatamente manda a construir el cuartel el Hospital Real. Digo cuartel porque todo tenía la misma forma, todo eran cuarteles. El ingeniero militar no se calentaba mucho en la cabeza, lo mismo le daba que en el edificio hubiese un edificio de planta hexagonal en el que se daba formación. Una de las características también de la Ilustración era preocupado por la ciencia, por la técnica, porque al final eso era lo que iba a permitir progresar y mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces aquí es un pabellón donde existían alrededor en lo que es el perímetro una grada donde se sentaban los alumnos o los que estaban viendo la operación que se hacía en el centro sobre una mesa de piedra donde se hacían la autopsia, cualquier operación y cuyo objetivo era enseñar, hacer práctica y dar formación a cirujanos. Era normal, y aparte así estaba en la norma, que cuando venía la Armada a Cartagena, el cirujano que iba en el barco tenía que venir a reciclarse, a hacer cursos de actualización aquí en este pabellón. El pabellón se hace, como he dicho, 6 años después con un fin fundamentalmente educativo, formativo. Pero el pabellón hay que pensar, y yo no sé si algunos sabéis por qué está el pabellón aquí y no está en otra esquina lógicamente tenía que estar al lado del hospital, porque lo que trataban eran los cadáveres que salían del hospital. Pero ¿sabéis por qué estaba en concreto aquí y no estaba en otra esquina? Posiblemente no lo sepáis. Bueno, porque aquí estaba el cementerio. El cementerio del hospital estaba ahí. Entonces traían al muerto, le hacían las distintas disecciones, la autopsia, lo que tenían que hacerlo y después al cementerio, al hoyo. Es decir, cuando se cierra el hospital de Galeras, que hemos dicho que estaba allí al lado del baluarte de Camposanto, que había también ese cementerio, cuando se cierra ese en 1760 o por ahí y se abre este hospital, bien, pues ya el cementerio se coloca aquí, encima del anfiteatro. En Cartagena había 3 cementerios en uso, en uso. Estaba el del Hospital de la Caridad, el del Hospital de Caridad que estaba en la Serreta, donde está ahora mismo la Basílica de la Caridad, y el de San Miguel, donde está el Ayuntamiento, Servicios Generales, Colegio de San Miguel. Toda esa manzana era el cementerio municipal. Y había 2 ya clausurados, ¿no? Que era uno, el de Galeras, el que estaba al lado de la calle Real, que ya lo clausuran cuando se abre y otro enfrente de San Miguel, donde está Santa María. Ese fue el primer cementerio municipal que tuvo Cartagena en el siglo
final del 15, principios del 16, ya se tiene conocimiento de ese cementerio. Bien, pues los ilustrados, hay que decir que Cartagena, insisto, era una ciudad ilustrada, sobre todo porque había gente intelectual, había muchos médicos, comerciantes, ingenieros militares, marinos, que van, lógicamente, creando corrientes de opinión. Entonces se crea la corriente de opinión que era necesario sacar los cementerios de la ciudad. Entonces, en la década de los 80, 1780, los 3 cementerios se construyen en Santa Lucía. Salen de la ciudad. ¿Por qué? Porque se consideraban focos de infección, y así era. Los olores, sobre todo en época de verano, el calor, era insoportable pasar por los alrededores. Cuando se quitan los 3 cementerios, el de San Miguel se convierte en zona urbanizable, se hacen casas, el de la Caridad se deja y después se hace la Basílica ya muchos años después, y en este el rey Carlos III, por petición de los médicos, manda hacer el Jardín Botánico. El Jardín Botánico era un centro también de formación para ver las plantas, para estudiar sus efectos terapéuticos, para mejorar la agricultura, y ese es el otro pilar de una ciudad ilustrada. Hemos dicho 2, observatorio astronómico, jardín botánico. Lo que pasa es que al final no se hace aquí, se construye en el Paseo de Delicia, camino de Santa Lucía, sobre 1787 o por ahí, las fechas que me bailan algunas veces, pero en esa época es cuando se hace el jardín botánico. Y aquí, aunque estemos aquí, no lo vamos a ver, pero lo creéis porque yo lo he leído, yo no lo vi tampoco. Hay otro detalle que nos demuestra la ciudad ilustrada, ¿no?, que fue Cartagena. El primer periódico de Cartagena, el semanario, se llamaba así, Semanario Literario y Curioso de la ciudad de Cartagena, que lo hacen marinos, es un grupo de marinos. La imprenta estaba en el Hospital de Marina. Ahí es donde está la imprenta, donde salía semanalmente ese semanario, que era literario porque hablaba de ciencia, hablaba de técnica, que era, insisto, una de las características de la Ilustración. Y al mismo tiempo curiosidades porque contaba noticias de la ciudad, que si ha entrado tal barco, que si en el Arsenal se ha hecho tal reparación, que si las misas son a tal hora o si se ha fallecido cualquiera, incluso me imagino alguna boda importante también. Sería un poquito la prensa del corazón de ese momento. Por lo tanto, yo aquí siempre digo que este para mí es el rincón ilustrado, porque vemos la sanidad, la preocupación de la Ilustración por la sanidad, vemos la preocupación por la formación, vemos la preocupación por la mejora del ambiente y vemos la preocupación también de la literatura, en fin, de dar a conocer esas ideas a lo que es la ciudad. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora... Normalmente lo que les pasa es que los 3 tienen que ser una Aquí para que veáis otra de las características que tuvo la Ilustración fue que urbanizó
zonas de Cartagena. Es decir, cuando se hacía un gran edificio, se urbanizaban los alrededores. Desde aquí podemos ver esta zona estaba deshabitada, era lo que se llamaban los salitres. Y aquí se sacaba el salitre, que era uno de los componentes que después en las casas del rey se hacía la pólvora, uno de los componentes para hacer la pólvora. Aquí se obtenía en la orilla del Almarjal, que llegaba más o menos hasta más para acá de la calle, lo que ahora es la calle Carlos III. Entonces en esa zona deshabitada se construye el parque y maestranza de artillería. Se construye al mismo tiempo, un año después, que hemos visto el cuartel de presidiario. Se construye un poquito después. Los que hemos vivido en Cartagena de siempre creemos que la puerta principal del parque es aquella. Originalmente no era así. La puerta principal estaba aquí en el lateral, en la puerta que todavía queda algo como entrada a un restaurante, la puerta toscana, que se llama de tipo toscano. Esa era la fachada principal del parque. El parque tenía 200 metros de fondo y de largo y unos 85-90 de total, unos 17.000 metros cuadrados. Se construye aquí porque era la única zona ya que quedaba en Cartagena en la que cupiese un edificio de esas características. Aquí podemos ver, entonces, como hemos dicho, se hace el parque y se urbaniza lo alrededor. Aparece la plaza del parque, así se llamaba, como acceso a la puerta de servicio, que era esa puerta de servicio de la maestranza. Y por aquel lado aparece la plaza del Salitre, que era también la que daba entrada, que habéis conocido mucho, la puerta de entrada de servicio del parque, porque la puerta principal era, insisto, la que daba a la calle del parque. Se hace la calle del parque, es otra calle de una sola acera, no se podía circular por ese lado, sí por este, y a partir de ahí pues aparece ya la calle San Fernando y se urbaniza esta zona. Es la importancia, insisto, también de estos edificios que configuran la trama de la ciudad del siglo XVIII. Bien, ahora nos queda por ver la maqueta que hay dentro del parque, que representa la Cartagena del siglo XVIII. Tardamos, los amigos del museo, porque han trabajado en ella, han tardado 2 años y medio en hacerlo. Representa el arsenal y la ciudad tal y como eran a final del siglo XVIII. Por lo tanto, es una maqueta, sí, con el adjetivo ilustrada, porque representa ese momento. Está hecha en base a aquel plano, plano de Córdoba, de 1898, fijaros que está hecha según ese plano, pero el plano de perfil solamente tiene la parte de abajo, por lo tanto han tenido que buscar muchísimos datos para poder darle las 3 dimensiones a los objetos. Y una cosa es que ver el plano, la parte de arriba, pero ha habido que darle las 3 dimensiones. Por lo tanto, ha supuesto un trabajo no solamente de hacer esto, sino de buscar documentación para poder construir esta maqueta. Podemos ver aquí de una forma global muchas de las cosas que hemos visto. En primer lugar, vemos lo que se llama la parte del arsenal y la parte de la ciudad. La parte del arsenal que se hace en este mar de Mandarache, que hemos dicho que tenía unos 50 centímetros de profundidad,
y se hace esta dársena de 550 metros por unos 350 metros de ancho, con 10 metros de profundidad. Fijaros la obra, obras que podríamos decir que son inéditas porque no se conocían la forma que la habían hecho. Es decir, los muelles, hacer el muelle, la cimentación de este muelle, fue una obra que convirtió al ingeniero, a Sebastián Feringán, que fue el que la hizo, lo convirtió en el ingeniero más preparado en obras hidráulicas de España. Es decir, tuvo que estar cambiando continuamente de método. Es decir, había lógicamente tratados de construcción que decía cómo se tenía que trabajar en obras hidráulicas, pero él tuvo que cambiarlo porque no fueron suficientes esos conocimientos para hacer esta obra. Fijaros que para llegar a 10 metros tenían que llegar a una profundidad, la cimentación, de 8 o 9 metros y después continuar con pilotaje. Para llegar a esos 8 o 9 metros, a partir de los 4 metros ya no se podía trabajar porque las bombas manuales no podían sacar el agua, entraba más agua que ellas podían sacar. Entonces tuvo que hacer un método muy novedoso para una especie de cajones que entibaba las paredes, iba haciendo pequeños cajones y cuando ya estaban entibados, entonces se vaciaba el cajón y se metía el pilotaje. Una obra, y al mismo tiempo el agua entrando, tuvieron que hacer una serie de diques en toda esta parte, para decir, un trabajo enorme. Bueno, pues eso queremos ponerlo en valor porque eso se hizo en Cartagena, ¿no? En la ciudad, y lo hicieron pues estos ingenieros militares, Sebastián de Feringán, Mateo Godopís, Llopé, bueno, ahora mismo muchísimos que vinieron por aquí en ese periodo. ¿Qué obras se hicieron en el arsenal? Prácticamente la superficie, esta es un poquito menor que la ciudad. Esto era el edificio de cordelería. Aquí se trataba el cáñamo, todas las operaciones del cáñamo, el separado, el trillado, el espadado, el alquitranado, para formar la filástica, que eran los hilos que se trenzaban para hacer las cuerdas de los barcos, ¿no? Ellos no decían cuerdas, ¿no? Los cabos. Bien, pues todo eso se fabricaba aquí, en esta zona. En estas balsas es donde se curaba la madera. Estamos en el siglo XVIII, todos los barcos eran de madera, las maderas se cortaban en distintos sitios del reino y se traían ahí. La madera tenía un problema, la cortaban en invierno porque era cuando había menos savia, ¿no? Menos sustancia en su interior. Lo que hacían ahí era sumergían la madera durante año y medio, algunas veces, para que esa savia fuese saliendo del tronco, por capilaridad iba saliendo y se iba depositando, bueno, en la superficie. Ese trabajo lo hacían los esclavos. Las balsas tenían una profundidad de 2 metros. Ahí trabajaban, tenían que sumergir los troncos, 1,5 metros, cada uno a una altura distinta, y al mismo tiempo tenían que trabajar en un agua, porque ahí había poco movimiento del agua. Es decir, entonces tenían que trabajar pues, con toda esa savia, con todo eso que iba saliendo, los hongos que iban saliendo de los troncos, pues tenían que trabajar con el agua al cuello, ir moviendo, había que cada tronco tenía su fecha, unas indicaciones, etcétera, su procedencia, el tipo de madera. Bien, después, estas naves que tenemos aquí son las naves de desarme. Era habitual en aquella época, cuando no había guerra, que el barco se desarmase. Entonces quedaba el casco ahí, y cada nave guardaba todos los pertrechos del barco, las velas, las cuerdas, todos los utensilios y, lógicamente, los que estaban mal se preparaban. Esa era la nave de arboladura donde se hacían los mástiles de los barcos. Esa es la zona. Después tenemos aquella otra zona, los diques, los célebres diques de Jorge Juan, los diques de carenal. Era fundamental limpiar los fondos de los barcos. Hasta ese momento se hacía aquí en el espaldador,
dando quilla, es decir, el barco se tumbaba, se limpiaba una parte y después se tumbaba y se limpiaba la otra parte. Eso era nefasto para el propio barco porque se desajustaba. Entonces hacen los diques de carenas, únicos del Mediterráneo, donde cuando estaban llenos de agua, por el nivel del agua, entraba el barco. Cuando el barco estaba dentro, se cerraban las compuertas. Los esclavos que estaban allí con bombas manuales vaciaban de agua el dique. Entonces había unos soportes, el barco ya se quedaba vertical y ya se podía trabajar en el casco sin tener que tumbarlo a un lado o a otro. Esa es la gran obra de Jorge Juan, que se venga porque en otros arsenales las mareas permitían llenar el dique y vaciarlo la propia marea, no había que hacer un esfuerzo humano, ahí sí. Lo que pasa es que Jorge Juan, viendo la penuria de estos hombres que estaban ahí 24 horas, ahí dormían, comían y hacían todo y morían, muchos de ellos, trajo la máquina de vapor, 15 o 16 años después de haber montado, trajo la máquina de vapor y puso una máquina de vapor que era la que hacía ese trabajo. A continuación tenemos el paradero donde estos troncos se iban sacando, las gradas de construcción, donde se construían los cascos, la maestranza, que es donde estaban los carpinteros fundamentalmente, donde se hacían las piezas que después se montaban aquí. En la parte de arriba estaban los delineantes, que eran los que hacían esa proyección del barco. Toda esta zona era para barcos más pequeños, los navíos, las fragatas se hacían aquí, y aquí se hacían los barcos más pequeños, ¿no? Después aquí estaban los talleres de forja, taller de náutica, farolería, tirar plomo, etc. Y aquí es donde daban clase los marines, los guardiamarinas que hemos comentado anteriormente, hasta que se abrió este edificio, ¿vale? Bien, pues ese es el arsenal. En la ciudad vemos lo que hemos dicho, la calle Real, un cuartel de guardiamarinas, presidiario, guardiamarinas, el hospital de Real, Antigones, y el parque de artillería. Todos ellos, y el cuartel de batallones, todos ahí es donde estaban los jesuitas. Todos ellos, como veis, configuran la urbanización de la zona de alrededor. Y después vemos otra cosa muy importante, los conventos. Cartagena había 8 conventos en la ciudad. Fijaros qué dimensiones tenían los conventos, de ahí que quedase tan poco espacio para la ciudad. Tenemos, con esto se me ha ajustado, que se ha desajustado, y ahora tenemos el de San Joaquín, que ahora se llama la Iglesia del Carmen, ¿no? Fijaron que cubría una manzana completa. Este ya era del siglo XVII, pero durante todo el siglo XVIII está. Ahí estaban los jesuitas. Aquí San Leandro con los agustinos, la plaza de San Agustín. El de las monjas, el único que había, San Jorge. Dominicos, este era San Isidoro. San Francisco, en la calle, lo que es ahora la plaza San Francisco. Nuestra Señora de la Merced. Este es el único convento del siglo XVIII. Los monjes estos eran los encargados de hacer los trueques de los presos, de los esclavos berberiscos o turcos con los esclavos españoles o cristianos que estaban en Argel. Y ahí tenemos el de San Diego, ¿no? Es decir, que era, fijaros, si nos ponemos a sumar todos los espacios que hay ocupados o por iglesia o por edificio, podemos comprobar que aproximadamente la mitad de la superficie estaba ocupada por esta zona. Vemos también los cementerios que hemos dicho, que hemos comentado, que salen de la ciudad. El de San Miguel, que este es el único que se convierte después en zona urbana. Ahí también está ese que desaparece en parte cuando se hace la calle Real, el del Hospital de Galera, el del Hospital de Marina, el Real, ¿no? Vemos ahí el cementerio que hemos visto, y el cementerio de Caridad, que ya al final, como insistimos, salen todos de Cartagena.
Y ya para terminar, decir que la ciudad estaba limitada, ¿no? Lo podemos ver, ha sido uno de los problemas de esta ciudad, limitada por el Almarjal, no podía crecer por allí, limitada por la bahía, no podía crecer por aquí, limitada por el oeste, porque estaba el arsenal, y limitada por los propios ferros. Entonces la ciudad fue creciendo de una forma un poco caótica, ¿no? Y lo vemos perfectamente si nos fijamos, y ya con esto terminamos, en la zona centro, que era una zona un poco herencia de la época romana. Las calles sí son perpendiculares, es lo que se llama una retícula ortogonal. Eran las calles, lo lógico, buscar la perpendicularidad entre las calles para favorecer la comunicación. Pero en cambio, en el arrabal de lo que era el arrabal de San Diego, vemos que en el eje ese, aquí aparecen en forma de peine, lo que llaman los urbanistas una urbanización en forma de peine, vemos como si fuesen púas de peine. Allí aparecen calles paralelas, aquí aparecen calles en forma radial, es decir, que Cartagena, a pesar de su pequeño tamaño, porque estaríamos hablando de unos 1000 metros aquí por unos 800 aquí, más o menos de longitud, bueno, pues es una ciudad en la que la comunicación no ha sido posible, no ha sido fácil la comunicación, ¿no? No hemos limitado a transitar por una serie de calles, y después las otras, como no te llevaban a ningún sitio, han sido zonas muy, muy desocupadas. Y ya por fin decir que la ciudad era muy insalubre, que hemos dicho que el siglo XVIII intentó mejorar las condiciones, pero que quedó la asignatura pendiente, que fue esa, el Almarjal. Es decir, hubo dos proyectos a final de año, uno de Ordóñez, que fue el que hizo ese plano, y otro de Mateo Bodopís, que eran proyectos para desecar el Almarjal, pero no sé si por falta de medios, me imagino que sería por falta de medios. Lo cierto es que esa asignatura pendiente que quedó en Cartagena, la Cartagena de la Ilustración, no se aprobó hasta 130 años después. Eso, bueno, y la ciudad pues va creciendo con esos barrios, el barrio de la Concepción, San Antón, que no estaba allí, y Santa Lucía con su paseo de delicias, donde se construye el jardín botánico. Bien, pues esta es, si queréis preguntar alguna cosa, esto es a grandes rasgos, por supuesto que se ve perfectamente la muralla, la defensa de Cartagena, para que la constituye como una ciudad fuerte. Las dependencias también, estas gradas, pero eran para barcos pequeños, los jabeques, la calderota, la lombarda, se hacían aquí. Y en esta zona era la zona de talleres. Aquí estaba calderería, forja, tirar plomo, náutica, es decir, distintos. El convento de San Joaquín, que es la iglesia del Carmen, cubría toda la manzana. La manzana, mirad la manzana que ocupa ahora, pues esa era de ese convento. Ahí teníamos los jesuitas que hemos dicho, en la capilla de San Sebastián, en el de los Agustinos, la plaza de San Agustín se llama San Leandro, el de las monjas, el único que había femenino, San Jorge, el de San Diego, que se llama San Isidoro, el de San Francisco, el de Mercedario, Nuestra Señora de la Merced. Ese es el único un convento del siglo XVIII, no procedía, y el de San Diego. Fijaros, la mitad de la superficie la ocupaban los conventos y los grandes edificios. También otra cosa que hay que destacar, que hemos dicho aquí, los cementerios. El cementerio de San Miguel, que se convierte en zona urbanizada, el cementerio del hospital, que después, bueno, ya aunque la intención era hacer ahí el jardín botánico, no se hizo en el paseo de Delicias, y el cementerio que hemos dicho que se recorta a la hora de hacer la calle Real, bueno, pues es el hospital de Galera, que se clausura cuando se pone en marcha este hospital. Y también, ahí ya no aparece, porque desde el principio del siglo